Bueno, buenas noches, señoras y señores, compañeros y amigos de la mesa principal. No sé si que me haya tocado de último es bueno o es malo, ¿verdad? Es el mismo problema cuando después de volarse un bistec bien bueno, nos ponen a desarrollar un tema, pero todo el mundo se duerme, entonces uno no sabe si es que está aburridísimo o que la María Alcarina lo está matando. Le pido al auditorio que no se duerma porque primero que todo no hay Copa de Oro, ya terminó, la Copa América ya terminó, las novelas turcas entran después de las 9 y creo que ya a esta hora no hay presa. Vean, señoras y señores, nos parece muy interesante las exposiciones de los expertos. Yo no me considero experto, a pesar de que tengo 44 años de darme de golpes con el mundo del trabajo. Y lo primero que quería presentarles es algo que no se compra, que no se vende, que nos guste o no nos guste. Es la realidad de un mercado laboral que no es el de hoy, sino que es el de 5 años, 10 años, 25 años. Y la propuesta nuestra va siempre en dirección de que los errores que hemos cometido en el pasado no deberíamos de hacerlos otra vez. Y ya que por lo menos ahora tenemos algo de expectativa en prospección de cómo va a ser el mercado laboral, de aquí al 2030 por lo menos tratemos de hacer algo que compagine con eso, que no es solo a nivel de Costa Rica, sino que es a nivel mundial. A finales del 2018 la OIT hizo un estudio a nivel mundial en 32 países y ahí les dejo el número del impreso porque está en la página web de la OIT, en donde nos dice qué se espera para el futuro dependiendo de las condiciones que tenemos hoy. Y la primera, que es la que está marcada con negro, nos dice que de aquí al 2030 se van a crear 25 millones de puestos nuevos de trabajo, pero se van a perder 7 millones de empleos. Eso no es estrategia empresarial, eso es el mercado. Que sea bueno, que sea malo, no es culpa de la Cámara de Industrias que sea así, pero así va a ser. De hecho, el grave problema que tiene Costa Rica es que desde el 2008 el nivel de desempleo no lo hemos podido bajar. Punto. Hemos sido incompetentes en ese sentido. ¿Y quiénes son los que están pagando los platos rotos? Bueno, los que se quedan sin empleo. Tan fácil como eso. Sin embargo, de esos 7 millones de empleos que se van a perder, hay 5 que usted los puede recompensar reubicándolos, suministrándoles competencias y habilidades, que es el menos de los problemas para que se adhieran a esta nueva corriente. Ejemplo clásico. José Salas conoció las computadoras en el año 75 en una empresa que se llamaba, ya no existe, Atlas. Y uno era el que tenía que hacer el programa. Las APP no existían los teléfonos celulares. Y entonces yo me tuve que adaptar a ir poco a poco aprendiendo a cómo se usaba ese bicho. ¿Por qué? Porque lo único que yo había llevado de keyboard en el colegio era mecanografía. Y posiblemente estaba enamorado de mi profesora y entonces por eso es que siempre ganaba eso con 100. Que en paz descanse. De esos 5 millones entonces, si a mí, como tengo hoy una computadora, ¿cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a saber desarrollar? Muy sencillo, me tienen que dar unas nuevas competencias y habilidades, porque en el año 75, además, no les he contado con quién la vi por primera vez, todos se acuerdan de Chinimba Rojas, ¿verdad? El ex super ultra requete ex jugador de fútbol de Costa Rica, que un día que fueron subcampeones Barrio México dijo que el campeonato hubiera sido una poesía si ellos hubieran sido campeones, pero como era Saprissa, entonces no llegaba ni a verso siquiera, ¿verdad?
Ok, entonces, dándome a mí una serie de competencias, yo puedo utilizar ese bicho. ¿Cuánto dura entrenarme en eso? Posiblemente dure 80, 90 horas en aprender las nuevas técnicas. Entonces, a mí me dicen, ok, de esos 7 millones, hay 5 millones que si yo les hago eso, van a poder continuar empleados. Y aquí resguardo el término de empleabilidad. El término de empleabilidad es exactamente igual que como cuando a uno le gusta mucho una muchacha. Yo hombre, ¿verdad? Tiene que reunir las condiciones que a mí me gusten. Si no, hasta luego. La empleabilidad es eso mismo. O sea, recuerden que las empresas no son instituciones de beneficencia. La Cruz Roja no es una institución de beneficencia, porque todos ganan su salario y ganan un salario acorde con sus capacidades. Entonces, de esos 5 millones, yo voy a tener que adquirir nuevas destrezas y habilidades. Pero si yo desde hoy más o menos sé por dónde vamos, y ahorita lo vamos a ver, entonces yo puedo desde ahora planear qué sigue. Que la pegue en un 70%, perfecto, porque ahora no la pego ni en un 25% y ahí tenemos ese alto nivel de desempleo. Ahora sí van a haber 2 millones de trabajadores que van a tener que reciclarse, y por entender reciclarse es que va a tener que aprender una nueva profesión. Todos saben lo que es el efecto Kodak en el trabajo. O sea, la Kodak en mis tiempos, y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, y eso era explotación infantil, cuando tenía como 5 o 6 años, mi abuelo me enseñó a revelar películas. Y era carguísima, ¿verdad? Porque había que encerrarse en un cuarto oscuro y ese señor te daba los químicos y usted le pasaba a una hoja así y se comenzaba uno a ver las caras de lo que uno había tomado. Ok, la Kodak era el líder mundial. ¿Qué le pasó a la Kodak? Muy sencillo, no se adaptó a las nuevas condiciones. ¿Y quién los mató? Los teléfonos celulares. Entonces, si yo era develador de películas, yo no puedo seguir con la insistencia de que como yo aprendí a ser develador de películas, el trabajo me lo tienen que mantener siempre, porque yo soy develador de películas y además soy el mejor de todos. Entonces esos 2 millones de personas van a tener que reciclarse para no tener el efecto Kodak. La Kodak entonces desapareció a cargo de los monstruos que tenemos hoy en el mercado. ¿Se llama eso canibalismo de la selva? Sí. ¿Pero qué nos dice eso? Que solo los fuertes con ideas innovadoras son los que triunfan. Lo que nos recomienda la OIT es que en los próximos 20 años tenemos que hacer una inversión masiva en capacitación. Y Costa Rica, la plata no le va a hacer falta en ese sentido. Ahí no hay reforma fiscal, no hay problemas de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el dinero está ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es emplearlo de la mejor forma posible. Entonces, ¿cuáles son las ocupaciones que más se van a perder empleo? Son aquellos que llamamos de calificación media, o sea, aquellos que no son ejecutivos de una empresa, sino que son a nivel supervisión, son a nivel de manejo de personal, son a nivel de manejo de un grupo de máquinas, y uno de los nuevos empleos se va a llamar supervisor de robots. Nos da risa pensar que esto va a ser un nuevo puesto. Ya me imagino al Consejo Nacional de Salarios viendo a ver cuánto le pagan a un supervisor de robots, pero esto se viene. Vean, señoras y señores, hace 10 años, en el año 2008, yo le decía a mis alumnos, ¿quieren hacerse millonarios? Nada más hagan un curso de cómo cuantificar la jerarquización de la información que les están dando. Porque todo el mundo cree que lo que sale en internet todo es santa palabra. Obviamente ninguno de mis alumnos me hizo caso y hoy sería millonario. ¿Por qué? Bueno, todo lo que ha pasado, parte de lo que ha pasado en el país es porque todo lo que nos llega
santa palabra. Y hay ciertas características que nos dicen esto no es cierto. Ok, eso es lo que queremos decir cuando decimos que las ocupaciones de calificación media van a cambiar. Y según la OIT, la mayor parte van a ser a los desarrollados por hombres. Entonces, para no pelearnos entre hombres y mujeres, ¿qué debería de ser la estrategia de Estado costarricense? Ver de esas profesiones que ahora son dominadas por hombres, seguir con la misma mentalidad de ver cómo lo hacemos a mediano plazo para que las mujeres adquieran esos puestos de trabajo de tal manera que podamos tener una equiparación entre uno y otro sexo, porque si la mayor parte de los que se van a perder son hombres, entonces yo ya me imagino a mis hijos peleando por la discriminación contra los hombres dentro de 10 años, porque la mayor parte de los puestos se los van a dar a las mujeres. Ahora, van a haber sectores emergentes. Tal vez las letras pequeñas no las van a poder ver muy bien, pero eso es parte del estudio. Todos saben que es una economía circular. Economía circular es que yo antes hacía el motor de un Yaris para que a los 200,000 kilómetros lo llevaba al mecánico, me le hacían el overhaul y me lo daban con 0 kilómetros. Y ahí duraba uno 22 días viendo a ver cómo iba al trabajo sin carro. Ok, la economía circular significa que ya el punto final de ese motor no va a ser el desecho, sino que yo voy a lograr construir, o yo logro ya desde hace tiempo, de que a los 200,000 kilómetros yo no voy a reparar ese motor, sino que me van a dar uno nuevo que me va a costar exactamente lo mismo que pago hoy en ese overhaul. Eso es economía circular. La gran guerra que nos tenemos con pajillas y plásticos y todo, eso es economía circular. Entonces, en el futuro, estas personas que se van a quedar sin trabajo, lo que tengo que reparar, aunque suene muy feo, lo que tengo que reciclarme es en competencias y habilidades. ¿Y cuáles son las que se van a necesitar? Habilidades, por ejemplo, para procesar pedidos. No hay nada peor que cuando usted llama a una empresa para hacer un pedido y lo llevan, la voz esa que siempre sale, te lo van llevando de departamento en departamento. Y finalmente, cuando le llega a la persona encargada, la persona dice, ay, vea, ¿por qué no nos lo hace por escrito? Me lo manda a este correo y yo con mucho gusto le contesto después de estar uno con el teléfono 45 minutos. Esa es una habilidad y una competencia que tenemos que desarrollar. Conocimientos informáticos. Con la guerra que se da entre Huawei y el gobierno de los Estados Unidos, que finalmente el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que la tenía perdida, entonces ya lo único que va a existir en el mercado no es Office, sino que ya Huawei tiene preparado, ¿verdad?, todo su arsenal. Pero entonces, imagínense que esas personas que ahora van a utilizar Huawei van a necesitar nuevos conocimientos, pero esa competencia y habilidad no va a ser de un estudio de 3 años. Nada más dele 60, 80 horas de práctica y verá que sale adelante. Vean que ahí hay toda una serie de destrezas físicas, trato de clientes, manejo de montacargas. Alguien dice, ¿por qué manejo de montacargas? Muy sencillo, señores. Los montacargas, ¿para qué sirven? Para hacer cargas, valga la redundancia. Si ya los materiales no van a ser los mismos que tenemos en el día de hoy, el reciclaje de los choferes de montacargas y de los que manejan este tipo de carga no va a ser como lo vemos hoy, sino que yo lo tengo que capacitar en la forma en que yo puedo manejar estos nuevos materiales. Esa va a ser la competencia y la habilidad que yo le voy a pedir en el mercado a esta persona. Habilidades de venta y comercialización. Ya no aguantamos el hecho de que nos violen toda la privacidad recomendándonos paquetes y nadie sabe ni cómo lograron el número celular. Ok, esa estrategia las compañías las tienen que cambiar y van a necesitar gente debidamente capacitada para que usted le compre la idea. Entonces, como ven,
Este reciclaje del que vamos a tener que hacer, aunque no nos guste, se presenta con una oportunidad que consideramos que es única. Antes de entrar en más materia, este gráfico aparece también dentro de ese estudio de la OIT. Costa Rica es el que dice CR1, ¿verdad? No es Cristiano Ronaldo 1, sino que CR1 es de un país que está más o menos a la altura de Estados Unidos, de Estonia, de Montenegro y de Brasil, en donde hay políticas ambientales que son sólidas, pero tenemos ausencia de políticas coordinadas sobre competencias. Es decir, y eso es un retrato de Costa Rica, cuando dicen que tenemos que insertarnos en el mercado laboral, pero no nos podemos determinar ni poner de acuerdo de cuáles son esas competencias, hay algo que se nos olvida. Si Costa Rica está ahí, no está mal, pero mal de todos, consuelo de tontos. Deberíamos de tener políticas que sí estuvieran coordinadas, y aquí es donde entra el Marco Nacional de Cualificaciones y algo que es importante para la educación dual. Ningún estudiante se va a meter a hacer formación dual si no tiene un programa de estudios previo debidamente aprobado. Cuando a mí me dicen que la empresa va a explotar a ese pobre niño de 15 años y legalmente me puede demandar como empresa, claro, demande a la empresa, va a ser muy fácil demandar a la empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que va a tener el abogado de este estudiante? Muy sencillo. Vea, señor juez, este era el programa, tanto presencial como de aula, que tenía que seguir este muchacho. ¿Y qué hizo la empresa? La empresa le quitó esto que ya estaba previamente acordado y lo puso a hacer esto otro. Eso sí es explotación. Eso sí es algo que no se debe de hacer, y tonto el empresario que lo cambie. ¿Por qué? Porque la prueba documental en un eventual juicio la va a tener ganada el trabajador, punto. Ningún empresario que se crea inteligente va a cambiar el plan de estudios en su beneficio porque sabe que la tiene perdida. Y por favor, ojalá que los jueces no piensen diferente a como yo estoy pensando, ¿verdad? Ahora, entonces, si necesitamos una inversión masiva en capacitación, es primordial llevar estudiantes y trabajadores al aprendizaje de competencias que los capaciten para nuevos roles. Y aquí es donde hay algo que nadie ha mencionado. Ese plan de estudios debe ser hecho, y ya está siendo hecho en muchos casos, en colaboración del empresario, el gobierno y las empresas formadoras. Igualmente, ese plan de estudios tiene que tomarse en cuenta al sector empresarial, porque al final el que le va a dar el empleo es la empresa. No podemos decirlo de otra forma. Si el empresario no lo toman en cuenta a la hora de elaborar el plan de estudios, entonces ¿qué va a llegar a ir a hacer a la empresa? Y además, otra cosa para tranquilidad de tanta preocupación, que muchas veces son fake news. Ningún empresario en su sano juicio va a poner sus instalaciones, va a poner mentores y va a poner equipo en un puesto que no se va a necesitar a mediano ni a largo plazo, porque entonces pasa lo que ha estado pasando en el mercado laboral costarricense. ¿Cómo es posible que CONAPE se dé cuenta 20 años después que el 36% de todas las becas que ha dado las da sobre carreras que no tienen futuro? Cuando mi amigo don Eugenio Solano dice que yo soy más ingeniero que abogado, claro, como ingeniero tengo más de 35 años y como abogado solo 2, hace 2 años me incorporé. ¿Por qué les comento esto? Por algo muy sencillo, porque cuando yo estudiaba Derecho en la UCR, llegaron 2 estudiantes de paleontología a decirnos: compañeros, ayúdennos. Vieran que nos están cerrando 1 o 2 cursos de paleontología, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le dice a usted
a estas dos personas, en toda la juventud que tienen y todas las ansias de ser algo en el mercado y de hacer lo que le guste, que cuántos paleontólogos se contratan al año, y sin embargo esos paleontólogos tenían beca, que después no encontraban trabajo y quedaban con la gran deuda con CONAPE. Eso es una realidad que duele, eso es una realidad que tenemos definitivamente que erradicar. Por eso lo que necesitamos es que el tiempo que se dura para dicho aprendizaje obviamente va a ser menor, pero si el plan de estudios dice que son 400 horas todo el plan o 800 horas todo el plan, si usted lo que quiere ver es si la empresa está dedicando a este trabajador para ser explotado y ya va por 1.200 horas de estudio, pues obviamente aquí hay un trinquete del empresario que no tiene ni perdón de Dios y es facilísimo que el juez declare a favor de este trabajador. Entonces, esos son puntos interesantes que son un poco de unión entre ingeniería y derecho, pero que más que todo son sentido común, ¿verdad? Ahora, la problemática de la educación costarricense en general es la falta de preparación de los estudiantes en competencias que les permita optimizar sus resultados laborales. En los últimos 20 años hemos dicho, y la empresa ha dicho, vea, usted no califica para este puesto porque le falta experiencia. Tenemos familiares que les dijeron esto una y otra vez. La formación dual, eso es lo que otorga. Ir a trabajar porque, y espero no cometer una infidencia, ya no es actualmente, pero en ese momento era el director de Educación Técnica del MEP, que ellos nos decían, vean, tenemos un problema grave con los colegios técnicos, porque, por ejemplo, usted lo que quiere estudiar es, por ejemplo, secretariado. Perfecto, lleva 2 años de secretariado y cuando va a hacer la práctica profesional, esta muchacha o este muchacho se dan cuenta que decía secretariado, pero eso no era lo que quería estudiar. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que desertaba y volvía ¿a dónde? A la educación formal. Entonces, toda la inversión que habíamos hecho en esa infraestructura para que en el colegio técnico se le enseñara secretariado, se fue a la basura. Y eso es lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Cuando usted, y aquí la alternancia que hablaba el diputado Warner Jiménez, Jiménez, sí, ¿verdad? La pegué. Es importante la alternancia. Nosotros como Cámara apoyamos el sentido de que la alternancia tenga un mínimo y un máximo, pero que se dé por reglamento porque no todos los sectores van a tener que estudiar lo mismo y van a tener que practicar lo mismo. Si usted lo amarra a un porcentaje X, usted posiblemente vaya a tener éxito en los que sea 30-70, pero en los que sea 80% de estudio en el aula y solo un 20% de práctica, el sistema no va a servir. La educación dual permite una aceleración en el aprendizaje, porque lo que queremos, o lo que se necesita, ahí viene la experiencia, no solo de Alemania, sino de aquí en Latinoamérica, México y Brasil son íconos, y Colombia son íconos en ese sentido. Lo que necesitamos no es que el trabajador aprenda técnicamente lo que quiere estudiar, sino que esas competencias de introducción a la empresa también las tenga. Para todos aquellos que trabajan en recursos humanos, saben que todos los puestos de trabajo tienen 2 características, uno es la C y otro es la P. La actitud, que es lo que denominamos cultura organizacional, y la P, o sea, la aptitud, la parte técnica que yo sé por lo cual la empresa me está contratando. Cuando yo salgo de un colegio técnico donde solo he tenido una pasantía de 2 meses, yo la P me la sé así, tengo la aptitud para ejercer ese puesto, pero luego llego al ambiente de trabajo y la cultura organizacional no la conozco. Cultura organizacional es cómo se hacen y se resuelven las cosas en esta empresa. Y eso, cuando usted alterna, ya ese miedo al trabajo se le comienza a eliminar. Recuerden, y para todos los que trabajamos, siempre recordamos el primer día de trabajo, 12 de septiembre de 1975.
Sí, me acabo de pensionar, ¿verdad? Y yo recuerdo que la persona que más quise ese día fue la señora que limpiaba los baños, porque ella fue la que me dijo a dónde estaba el servicio sanitario. Todo lo demás que me dijeron lo olvidé, pero lo que esa señora me dijo a mí, lo recuerdo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la cultura organizacional. Eso es lo que el estudiante, cuando tiene un título por debajo, ¿verdad? Debajo de su brazo, llega creyendo que lo sabemos todo. Y sin embargo, ese 50% de cultura organizacional nadie te lo enseña, ni la universidad, ni el colegio técnico, sino que solo la vivencia ahí es la que te la enseña. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué un proyecto? Ok, beneficios, encuentran mejores empleos rápidamente, creo que eso lo hemos discutido. Mejor equipado con habilidades pertinentes. Vieran que a mí me duele, y dentro de lo que dijo, dentro de mi presentación, yo estoy a cargo de una bolsa de empleo de la Cámara de Industrias, me duele personas de recursos humanos con más de 40 años que me mandan el currículum y uno ve que son perfectos, o sea, para una posición de recursos humanos están muy bien, pero son personas que les falta una competencia o una habilidad, y muchas de esas competencias que le faltan solo se llama trabajo en equipo. O sea, yo aquí soy doña toda, yo tomo la última palabra. Estas personas técnicamente son muy buenas, pero esa competencia que le hace falta a los 3 meses se fue. Y aunque esto no se vea en el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, la inversión que yo hice en esos 3 meses en salario, cargas sociales, entrenamiento, los errores que tuvo, que yo los tuve que asumir como empresa, eso no se ve ahí. Y sin embargo lo perdí. Esto se minimiza a través de la formación dual. ¿Qué beneficios hay para los empleadores? Productividad de la mano de obra, costos de contratación y de despidos. Hay un estudio muy famoso que hizo Manpower hace como 5 años en donde decía, si usted contrata a alguien y no se queda por lo menos 3 años, usted perdió la inversión, ¿verdad? Rotación de personal. Y los beneficios para el Estado, empleo juvenil, recaudación tributaria, porque una vez al ingresar más rápidamente al mercado laboral comienza a pagar más impuestos y más productividad. Desde hace entonces casi una década, y yo había puesto 2012 ahí, pero vieran que después hoy se lo mandé a Fabiola Cantero y le borré el 2012 porque no me acordaba si era 2012, yo creo que era 2010, cuando salió el primer proyecto de formación dual en Costa Rica. Vea, hasta que UCAEP no coordinó para que ese proyecto se aceptara en la Asamblea Legislativa, hasta ese momento nadie habló de formación dual. Y nosotros lo encontramos como una alternativa para un problema, y en ese caso era específicamente el INA, que el INA, cuando usted le dice necesito este puesto, primero tiene que hacer un estudio de prospección, dura casi un año. Después dice, sí, usted tiene razón, necesita 50 operarios de mecánica automotriz, perfecto. Pero viera que no los tengo en el presupuesto de este año, lo voy a poner en el presupuesto del año entrante, ya van 2. Finalmente me dan el curso y ya la persona salió a los 3 años. A como está el mercado, 3 años ¿todavía existe esa necesidad? No existe, el puesto se perdió. Hay algo que quiero, yo sé que me estoy extralimitando de tiempo, pero si me permiten, corro con lo último, pero hay algo que nadie considera y que es realidad. No estoy diciendo que es bueno o es malo, estoy diciendo que es la realidad. A nivel mundial hay una serie de inversiones que se dan, que son de grupos que invierten donde ven que van a poder obtener réditos. Cuando usted dice voy a invertir en Costa Rica porque la educación de su gente es excelente, porque aprenden todo muy rápido, entonces todos los call centers se vienen para acá. Y entonces tenemos una serie de call centers que tampoco van a durar toda la vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ya estos inversionistas, que no son nacionales, se dan cuenta que ya no es rentable Costa Rica, se lleva la inversión para otro país, ¿verdad? Y entonces esto es un problema, y es un problema grave, pero es una realidad. Sobre el proyecto, el único punto que nos queda es sobre el estipendio a las empresas grandes. ¿Por qué? Porque consideramos que 1,5 que ya le estamos pagando al INA
debería de ser suficiente para mantener las becas. Sin embargo, eso no está escrito en piedra. Si me corren mañana de la Cámara de Industrias, ya estoy pensionado, así que tampoco me pregunta, eso se puede discutir, señor diputado, ¿verdad? Además, dichas becas favorecerán también a los estudiantes de los colegios técnicos, no es solamente a los del INA ni a los institutos formadores privados. Queremos darle las gracias al diputado porque gracias a él se logró un nuevo impulso al tema y es necesaria para llenar los vacíos legales existentes. Vean lo que pasó con la reforma procesal laboral, vean todos los vacíos que nunca se vieron y que después nos dimos cuenta de que sucedió. Cuando algunos de mis compañeros de aquí dicen que entonces no van a contratar por miedo a una demanda, es que ¿para qué se va a arriesgar un empresario si la situación no está clara? ¿Verdad? Ese es un problema que impacta terriblemente el desempleo. Yo prefiero no contratar a esta persona y contratar otra con una cualificación mejor para no tener este problema de no saber si me van a demandar después. Ahora, igual lo del ¿por qué debe ser un contrato civil? Vean, según lo que aprendí de derecho laboral, ¿qué es un salario? El salario es una retribución que yo como empresa le doy a un trabajador a cambio de un servicio. Cuando yo estoy en formación, no en explotación, cuando yo estoy en formación, ¿cuál servicio le estoy dando a la empresa? Yo me estoy formando. Yo no le estoy sacando producción a la empresa. Ahora, si después de 3.000 horas yo sigo bajo ese contrato, pues claro, la empresa me está explotando. Pero el punto que quiero como Cámara de Industrias dejar claro es que es de naturaleza civil, no de naturaleza laboral. Porque entonces, vean qué interesante, si es de naturaleza laboral, todas las personas que hagan su práctica de los colegios técnicos profesionales, de las mismas universidades públicas o privadas, van a reclamar que es un contrato laboral y por lo tanto van a reclamar todos sus derechos. Yo no estoy diciendo que lo que estoy diciendo yo es lo correcto o no, nada más que quiero dimensionar el punto. ¿Por qué la formación en general no es laboral? Ok, ahí cito a Alonso Lea con eso mismo que les acabo de decir, ¿verdad? Todo lo que recibe el trabajador siempre que se obtenga por razón o en virtud del trabajo o el servicio prestado, eso es una relación laboral. Es una contraprestación económica y en el periodo de formación el trabajador no está realizando ningún servicio. Ya para terminar, primero, ¿por qué necesitamos el proyecto? Para que aclare los vacíos legales. Don Alexander Godínez dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo, si bien el proyecto debe aprobarse para aclarar esos vacíos legales, nadie te va a garantizar que está bueno o que está malo, pero ya tenemos una base y sobre esa base se puede modificar después o ya se sabe en qué terreno nos estamos moviendo, lo cual me parece excelente. La formación dual es una forma de llenar el vacío de competencias y habilidades tan necesarias actualmente. Quiero dejar clarísimo, la vida nos da una oportunidad, no a nosotros, sino a mis nietos y a los hijos de ustedes que son terriblemente más jóvenes que yo, por el hecho de que ya no es la carrera de 6 años, no es la carrera técnica de 3 años, sino que modificando ciertas competencias y habilidades en que voy a durar mucho menos tiempo, yo me voy a poder incorporar en el mercado laboral. Y eso es detrás de lo que Costa Rica tiene que ir. A mí me duele mucho cuando entrevistan a alguien y le dicen, ¿cuánto tiempo tienes sin trabajo? Y dice, 2 años. Y le preguntan, ¿y en estos 2 años ha estudiado? Ah, no, es que yo soy soldador 3 y eso es lo que he hecho toda mi vida. Despabilémonos, el mercado laboral ya no es así. Ese 12 de septiembre del 75, como a los 15 días me llamaron para que diera en una
despedí a una señora que se pensionaba por cumplir 30 años con la empresa y le pregunto, señora, dígame una cosa, ¿qué diferencia hay entre el primer día que usted entró aquí 30 años antes y hoy? ¿Qué ha hecho diferente? Me dice, no, yo todos los días hacía y pegaba botones. O sea, eso del año 75 ya murió. Ahora tenemos que reciclarnos porque el carro del empleo nos va a dejar si no nos reciclamos correctamente. Y la gran ventaja que tenemos es que lo estamos viendo desde ahora, para algo que no necesita 5 años. Tonto si no nos ponemos de acuerdo entre todos, parte gubernamental, la parte sindical, la parte empresarial, en salir adelante. Y además es un bellísimo ejemplo de un proyecto entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Porque finalmente nos vamos a poner de acuerdo sobre las competencias que necesitan estructurarse. Y lo decía muy bien el diputado cuando decía que esos maestros y profesores que hoy pasan el 100% en su aula, lo único que van a tener que hacer es, van a seguir dando eso, nada más que parte de ese 100% ya no va a ser en el aula. ¿Quién es el que tiene que revisar que la empresa esté cumpliendo con el plan de estudios y con la enseñanza que se planteó? Estas mismas personas. A nivel país es más costoso el porcentaje de desempleo que tenemos actualmente que los programas de formación dual propuestos. Y finalmente, a través de la educación dual, estamos preparando una fuerza laboral más competente. Recordando, y con esto termino, que ya el mercado al que le tenemos que dar no es al costarricense. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que aplicar al mercado mundial. Yo conseguí trabajo porque mi papá era amigo del dueño de una empresa. Ya eso no sucede. Yo dentro de muy poco voy a poder presentar mi currículum vía internet y ese currículum no solamente va a ser para Costa Rica, sino que varias empresas en el resto del mundo van a poder ver mi currículum y entonces me van a contratar si cumplo con el perfil. Esto significa que esas competencias y habilidades van a ser todavía más necesarias. ¿Qué pasa si me quiere contratar una empresa de Brasil? Tengo que saber portugués. No les voy a decir, ay, vieran que siempre no me pueden dejar aquí en Costa Rica, yo trabajo desde mi casa. Esa realidad no se la van a perdonar. Entonces tenemos que tener esas competencias y habilidades como las que les presenté antes para poder sobresalir en el mercado laboral. Finalmente, aquella empresa que explote a sus trabajadores no es una empresa sostenible. Punto, no hay forma. Yo no puedo pasarme 10 años explotando a mis trabajadores porque también hay algo, porque no son máquinas. Son personas humanas que podrán aguantar 5 años porque necesitan el salario, pero de un momento a otro explotan y se van, y todo lo que invertí en ellos se perdió. Muchas gracias.